sobre nosotros resplandecerá, amanecerá Jehová. Tú eres la cabeza de la iglesia, tú eres la luz de los santos, tú eres el que nos conduce, Señor mío, aunque andemos en valle de sombra de muerte. Señor, háblanos, Señor, te lo rogamos. Toma esta palabra, fortalece a la iglesia, Señor, reanímalos, Señor, instruye, exhorta con tu palabra, Señor, fortalece con tu palabra, corrige y redarguye, Señor, para alinear nuestros corazones con tu voluntad que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomarse lugar. Sé que es un tiempo donde mucha gente sale de vacaciones, algunos quizás regresan, otros se van, pero estoy en medio de una serie que tiene que ver con guerra espiritual. Si usted faltó el domingo pasado, o va a faltar si se va a ir de la ciudad, está bien, que disfrute, pero pues conéctese en algún momento allí en Facebook, en YouTube, están grabados los mensajes. Es importante en este tiempo que estamos viviendo que pueda abrazar el mensaje, el consejo completo de esta área de parte del Señor. Y hemos estado hablando de la guerra, de las guerras. Si me das la presentación, por favor. Y no sé, algo está mal aquí, Vicente, no abre como debe de abrir esta presentación. Un momento. Tecnología japonesa contra tecnología mexicana. Ya está uno obsoleto. Me acuerdo que era tan feliz predicando con un papelito así chiquito. Así que mencionábamos que desde que Cristo Jesús resucitó, ascendió al cielo, Él nos encomendó seguir avanzando en tomar la tierra, pero nos advirtió acerca de fuerzas espirituales de maldad que se iban a oponer al avance del reino. Así que la iglesia ha tenido batalla tras batalla, generación tras generación, y esta última generación estamos viendo que a nivel global, a nivel planetario, se está levantando una guerra, pero intensa, en contra de Cristo, en contra de la iglesia, en contra de la verdad, y no nos queda otra. Es decir, no es opcional decidir entrar o no a la guerra, porque como hijos de Dios ya estamos en medio de la guerra. Jesús nos anticipó y reveló ahí en el libro de Colosenses que Él derrotó a los principados y a las potestades, derrotó a Satanás, triunfó sobre ellos en la cruz, los despojó de todo lo que tenían, y así que estamos enfrentando realmente a un enemigo ya vencido. Ahora, esto no significa que los creyentes se cruzan de brazos. Vemos a Satanás que está obrando. Por supuesto, no lo vemos físicamente porque él no se manifiesta con cuernos y cola. Todo lo que está ocurriendo en el mundo, vemos claramente una infiltración espiritual demoníaca en todas las instancias de la sociedad y intentando penetrar en la iglesia desde muchos ángulos. En primer lugar, hacia adentro de cada familia. Ahí tienes que entender que el enemigo odia a tu familia, odia a tu matrimonio, odia a tus hijos, odia a tus padres, odia a tus hermanos, y él está al acecho. La Escritura nos advierte que debemos estar velando, no dormidos espirituales, porque tu adversario, el diablo, anda como león rugiente, merodeando, buscando a quien devorar. Básicamente devorar significa destruir, arruinar el propósito de Dios en tu vida. Él está todavía operando. Alguna vez escuché este comentario un tanto extraño, que decían que después de que Cristo derrotó a Satanás y a todas las huestes, decían, no, el diablo ahora es como un león pero sin colmillos, sin dientes, pero también con las encías duele cuando muerden.
¿Me estoy explicando? Es decir, que todavía está operando, todavía está obrando y necesitamos leer todas las advertencias que la Escritura nos hace al respecto. Porque si algo va a intentar Satanás es parar el avance del reino de Dios a través de la iglesia. Y el reino de Dios se extiende y avanza a través de la obediencia de la iglesia. Así que la fe nos dice entonces que la victoria ya nos ha sido dada. Amén. Eso es lo que nos dice la fe, la palabra del Señor. Lo único que necesitamos entender que si ya nos ha sido entregada la tierra prometida, ahora Dios te dice, ya te di la tierra prometida, ahora tú entra y acaba con todos los que están ahí. Vamos a tomar la tierra para Cristo, pero vamos a enfrentar oposición. No con armas físicas, sino con las armas de luz, con las armas de justicia, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Así que no es opcional. Estás en medio de una guerra y si tú dices, no, pues yo ni con Dios ni con el diablo. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo está desparramando. Así que mucho ayuda el que no estorba. O estás con Él, defines tu lealtad, tu fidelidad hacia Cristo, o mejor te apartas completamente y te defines como enemigo de Dios. Y el final realmente es catastrófico. Es mejor rendirse a Cristo y ser parte del equipo ganador. Amén. Es como aquellos que dicen, bueno, yo le voy a las Chivas, yo le voy a las Américas. Algunos dicen, yo le voy a los Santos porque son más espirituales, los de Torreón. Tienes que definir tu lealtad hacia el mejor, que es Cristo. Amén. Así que veamos nuestro texto base que está en Efesios capítulo 6. Léalo conmigo y ponga atención a lo que está leyendo. Pablo está escribiendo después de haber explicado toda la doctrina, toda la forma de vida, el estilo de vida que los creyentes debemos de vivir como iglesia, como individuos, como familia. Dice, por lo demás, ya te expliqué la doctrina, ya te expliqué lo que Cristo hizo, ahora te voy a explicar la resistencia, la oposición que vas a enfrentar cuando pongas en práctica esto. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra humanos. No, ese no es tu problema. Sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. La semana pasada hablamos hasta el punto de ceñir nuestros lomos con la verdad. No voy a repetir lo que dije, así que ve, porque si no, no va a funcionar lo que hoy hablo, si no tienes el contexto. Así que fíjate en la aparente desventaja en la que nos encontramos. Nuestros enemigos no son personas, son fuerzas espirituales, ejércitos malvados detrás de las personas. El error que tenemos es que enfocamos nuestro esfuerzo, gastamos nuestra energía en pelear contra las personas. Mucha gente pelea contra las personas que están haciendo el mal allá afuera. Están apuntando al blanco equivocado. Satanás usa a estas personas. Pero pelear, discutir, argumentar con personas que están influenciadas, poseídas, y tratarlas de hacer volver en sí, es tiempo perdido. Si no atendemos a lo que dice esto. Amén. Así que, por cuanto nuestra lucha no son contra personas, no deberíamos utilizar armas físicas, armas materiales, sino otro tipo de armas que Dios nos da. Aquí dice la armadura de Dios. Así que voy a hablar sobre lo que el apóstol Pablo dice, esta metáfora de ser revestidos con la coraza de justicia. Cuando vemos en esta metáfora y entendemos qué es lo que Pablo está diciendo, porque está hablando en el contexto de el equipo que utilizaban los soldados para la guerra,
él está describiendo algo que obviamente era muy común en los soldados y casi nunca se la quitaban en lo natural, siempre estaban preparados, siempre estaban listos con la coraza. Y la coraza tenía una función: proteger los órganos vitales como el corazón y las vísceras y las tripas, el estómago, todo lo que está aquí. Ahora, tienes que meterte a la mente de Pablo para entender qué es lo que quiere decir con esto. En la mentalidad judía, el corazón es el lugar donde están los pensamientos, las convicciones, los impulsos y los deseos. Y en las vísceras, de hecho hay un salmo que habla de esto, es donde sentimos o experimentamos, mejor dicho, las emociones. ¿Dónde sientes el miedo? Aquí. ¿Dónde sientes la ira, el enojo? Sientes hasta como quieres vomitar del coraje. Así que Pablo dice, esta coraza te va a proteger el corazón, va a proteger tus emociones, y que esas emociones no deriven en sentimientos que te hacen tomar decisiones equivocadas. Oh, si Pablo era trucha. Así que veamos que la coraza de justicia es algo de lo cual no puedes prescindir. No es suficiente decir, estoy ceñido con la verdad, conozco la verdad y voy a defender la verdad. Es cierto, pero nunca va a funcionar si tú no llevas la coraza de justicia. Vamos a entender y vamos a abrazar esta palabra como algo que vamos a necesitar todos los días de nuestra vida. ¿Cómo ataca el enemigo la vida de los creyentes? Voy a mencionar algunas cosas para hablar de los pensamientos y del corazón, los sentimientos, convicciones y todo lo que dije, los impulsos. Escúchenme bien para que vean cómo funciona esto. Es un solo ejemplo. Yo como pastor veo ahorita el auditorio, el salón, y veo muchas sillas vacías. Así que puedo escoger dos cosas: deprimirme por las sillas vacías y empezar a pensar, qué mala onda, la gente se está yendo de la iglesia, ya no quieren estar aquí, soy un inútil, no sirvo para nada. Me empezó a deprimir. De pronto me convenzo de que esos son pensamientos de Dios, que es un juicio de Dios. Pero si no discierno que es algo que Satanás está usando y está intentando enfocarme en el blanco equivocado, entonces él me va a lastimar. Pero si me enfoco en las personas que están aquí y derrocho todo lo que el Señor me dio mientras estaba buscándolo para bendecir a los que están aquí, entonces el enemigo no va a poder hacer nada, porque me estoy enfocando en el blanco correcto. Tú, mujer, ves a tu esposo y de repente empiezas a tener pensamientos de que si mi esposo fuera como fulano y tuviera este aspecto y te empiezas a desanimar y empiezas a mirar en una dirección incorrecta. Igual los hombres hacia su esposa. ¿Qué fue lo que hizo Satanás en el huerto? Dios le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, menos de uno. Satanás viene y enfoca a Eva en exactamente en el que Dios dijo que no. No es cierto, no vas a morir. Dios sabe que si comes de este fruto serás como Él. Mentiras. Entonces recibes una mentira, la abrazas como si fuera verdad y tomas una decisión. Y entonces, ¿qué sucede? Las consecuencias. Satanás derrotó a Eva, derrotó a Adán y derrotó a la humanidad entera. Por un tiempo. Así que es importante entender que lo que Pablo quiere decir, que lleves la coraza de justicia. Tienes que entender que cuando te dejas llevar por un pensamiento que se traduce a emociones y sentimientos negativos que te llevan a deprimirte o a explotar el enojo, estás hablando de que no traes la armadura de la justicia puesta. Porque algo le abrió la puerta al enemigo para atacarte en el corazón, en las emociones, sentimientos, en los pensamientos y ser dirigido en una dirección incorrecta hacia donde Satanás exactamente quería que fueras.
Debería de acabar el mensaje ahí porque eso es todo, pero todavía no. El asunto es cómo resolvemos o cómo evitamos esto. Aquí te van más ejemplos de cómo ataca el enemigo la vida del creyente. Pongan atención, porque algunos han visto varias derrotas en su caminar por esto. Número 1, cuando hay frialdad espiritual. Como quisiera acercarme a cada uno de ustedes y gritarles en el oído, pero no lo voy a hacer. Espero que el Espíritu Santo les ayude. De pronto llevas una curva de crecimiento en tu comunión con Dios, como cuando tienes los tratamientos de antibióticos, ¿no? Y te dice el doctor, tómalo 7 días, pero al tercer, cuarto día te sientes muy bien. Dice, ya no me lo voy a tomar. Dejas de tomártelo, empieza a decrecer tu sistema inmunológico y las bacterias empiezan a multiplicarse y a hacerse más resistentes al antibiótico que te tomaste. Así que tu caminar con Dios empieza bien, Dios te resuelve ciertos problemas, te ayuda a resolverlos y te sientes bien, padre, y de pronto dices, ya estoy bien, no necesito más a Dios, ni a la iglesia, ni a los hermanos, ni leer la Biblia, estoy bien. Y te empiezas a enfriar, dejas de buscar a Dios, dejas de orar, dejas de leer la palabra. Y entonces, allí es donde, como dice ese versículo callejero, donde la puerca torció el rabo, porque te volviste independiente, autosuficiente y le diste la espalda a Dios muy sutil porque le creíste al enemigo que ya no necesitabas de él, de Dios. Así que de pronto, cuando te enfrías, empiezas a fijarte en las sillas vacías, en lo que no tienes, en lo que está mal. Empiezas a decir, no, ahí en la iglesia, el pastor, los líderes, esto, en lugar de comenzar a ver las sillas llenas y dar gracias a Dios por lo que tienes, porque Satanás siempre va a tomar tu cara y te va a hacer que te voltees hacia lo que falta en lugar de lo que tienes. Así que esos pensamientos afectan tus emociones, sentimientos y terminas tomando decisiones en contra tuya, en contra de tu familia, en contra de Cristo, en contra de la iglesia. Aquí te va una declaración. Al enemigo no le importa que sientas que algo anda mal. Él habrá ganado la batalla cuando sutilmente te detuvo tu avance. Porque si te detiene tu avance, significa que no harás nada en favor del reino de Cristo, ni nada en contra de Él. Porque te sientes tranquilo, no, estás tranquilo, estoy bien. Ok, ya no te estás emborrachando, no estás haciendo, no, pero ¿qué estás haciendo de bueno? Pues ahí nomás. Es el lugar perfecto para que Satanás comience a arruinar tu vida. La pasividad, la indolencia, la frialdad espiritual es caldo de cultivo para que Satanás siga sembrando más, para que al final tu vida sea arruinada y no cumplas aquello por lo cual Dios te salvó. Él habrá entonces ganado cuando por tu frialdad se detuvo tu avance. ¿Cómo ataca el enemigo la vida del creyente? Escuche bien, porque algunos están atorados ahí. Cuando se anidan pensamientos de rencor, de resentimiento en tu corazón, en tus vísceras, porque alguien te lastimó y no estás dispuesto a resolver, a reconciliar, y te quedas atrapado. Te enojaste y quedaste atrapado en el enojo. Dios nos advierte que podemos enojarnos porque hay cosas que nos enojan. Pero te puedes enojar sin pecar. Pero algunos parece que se divierten, disfrutan estar enojados y castigar a la persona que te hizo enojar. Enójense, pero no pequen, ni den lugar al diablo. Es decir, no le cedas terreno. Así muchos de ustedes pueden tener la experiencia de ser lastimados, de ser molestados por alguien. Olvidan que tu lucha no es contra sangre y carne.
pierdes de vista que esa persona muy probablemente esté dañada, esté influenciada por el enemigo y empiezas a dar en el blanco equivocado, a vaciar tu enojo, tu ira hacia esa persona y luego sentirte como que, es que hice para merecerme esto, yo no le hago mal a nadie, ¿por qué empiezas a sentir lástima, autocompasión? Y ahí es donde Satanás te quiere tener. Cuando empezamos con autoconmiseración, pobrecito de mí, yo tan bueno que soy, y ¿por qué me hacen esto? Y se te olvida que Jesús dice, tienes que tratar ese asunto, pero tienes que sacarte primero el tronco. Antes de estar juzgando los errores de los demás, examina tu vida. Esa es tu manera de protegerte. Examino mi vida y con gracia y con humildad, porque los demás, como dice mi esposa, pecan de una manera diferente a la mía, pero pecan y yo peco. Y conjugamos el verbo pecar. Tú pecas, yo peco, ella pecó, él pecó, nosotros pecamos. Así que cuando te enojas por lo que hacen contigo, tienes que entender algo. ¿Qué tanto mal estoy o he hecho yo hacia otras personas? Tengo que examinarme. Y si no lo haces, el enemigo va a tomar ventaja. Pablo dijo, perdonen a esa persona que pecó, para que el diablo no tome ventaja sobre nosotros. Pero como nos resistimos a anular la deuda, entonces el diablo toma ventaja. Nos neutraliza y no nos deja avanzar. Eres como un soldado herido en medio de la batalla. Te podrías levantar tan rápido, tan pronto como eligieras perdonar y hacer un puente de reconciliación hasta donde sea posible. Entonces te levantabas y avanzabas. Cuando caminas en rebelión o en desobediencia, es la oportunidad que Satanás tiene para atacarte. Ahorita vas a entender que tiene que ver esto con la coraza de justicia. No le echamos la culpa a Satanás de nuestros pecados. Eso fue lo que hizo Eva, eso fue lo que hizo Adán, y eso es lo que han hecho todos los seres humanos en esta tierra, en lugar de responsabilizarse. Así que cuando una persona se enfría, pierde su comunión con Dios, empieza a hacer concesiones a la carne y empieza a tomar decisiones pecaminosas, engañado por el pecado. Satanás no tiene la culpa de tus malas decisiones, de mis malas decisiones. Entonces nos enfriamos, nos descuidamos y tomamos decisiones que son pecaminosas, son rebeldes contra Dios, y Satanás sabe que esta es una puerta abierta para lastimarte. Entonces nos equivocamos porque Satanás nos engaña, empezamos a sufrir el ataque de Satanás porque le abrimos la puerta y culpamos a Satanás de lo que estamos sufriendo en lugar de confrontar la mala decisión que tomamos. Nuestra oración no es líbranos del diablo, primero es confiesas tus pecados, arrepiéntete, abandona tu pecado, entonces Dios entra en escena y te defiende. Cuando estás confiado en que eres lo suficientemente bueno o no eres tan malo como otros. Ahorita voy a hablar un poco más de esto de la autojusticia. No, pues yo no le hago mal a nadie. Ni tampoco bien. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es por pecado. Así que cuando te confías en que tienes un nivel que no eres tan malo como Hitler, pero tampoco eres tan bueno como Cristo, y estás contento con el nivel que tienes, no estás avanzando, entonces Satanás entra en escena. Lo hizo con muchos en la Escritura y lo sigue haciendo ahora. Así que si hubieras traído la coraza, no te hubieras pasado eso. Cuando no te fortaleces en Dios y en el poder de su fuerza, y ni cuenta te das, obviamente dejas de buscar a Dios y empiezas a caminar en tus fuerzas. Eso es, escuche bien, cuando dejas de buscar a Dios, la palabra
dejas de fortalecerte en Dios, empiezas a confiar en tus fuerzas y piensas que eres aprobado por Dios. Eso es soberbia, eso es arrogancia, eso es la autosuficiencia, es idolatría y es una puerta abierta al enemigo. Si yo les preguntara cuántos de ustedes buscaron arduamente a Dios toda esta semana, cuántos de ustedes estuvieron intensamente meditando la Escritura, estar en la presencia del Señor, la verdad es que no quiero preguntar, porque sé que muchos no han buscado a Dios esta semana. Sí, déjeme digo algo, la carne es infeliz. La carne, nuestra humanidad, nos priva de hacer esto. Yo lucho todos los días. Hay veces que tengo unas luchas espantosas para orar, es decir, oro todos los días. Y a veces hay una resistencia horrible para orar. Yo puedo escoger y decir, no, pues, ya mañana oro mejor. Me levanto y me voy a dormir. No, tengo que entender que es crucial que yo venza la resistencia, porque necesito ser fortalecido. Necesito verdaderamente depender cada día y ver la manifestación de su poder en mí. La carne a veces no quiere ceder. A veces no quieres leer la Escritura y dices, es que ya me sé esto, ya lo leí antes. Entiendo esa lucha. Pero el Satanás sabe que si dejas de buscar a Dios, si dejas de estar en la palabra, te vuelves vulnerable. Y es más fácil que Él te destruya. Destruya el testimonio de Cristo en tu vida. Así que, ¿qué quiere decir Pablo con la coraza de justicia? Primero entiende que una definición muy simple de justicia en la Biblia es la vida recta. Pero hay tres tipos de justicia en la que podamos pensar que Pablo está teniendo en mente. Primero es la justicia propia. Es decir, Pablo está, como pregunta, ¿está pensando en justicia propia? La justicia propia es decir, yo soy bueno, yo no soy malo, hay peores que yo. Así que, como soy bueno y no soy tan malo como otros, seguramente Dios me va a llevar al cielo. En absoluto, porque la Escritura dice que no hay justo ni aún uno. Todos los humanos, como si se hubieran puesto de acuerdo, se apartaron de Dios y fueron destituidos de la presencia de Dios. No hay justo. Como declaración general, no hay ninguno que pueda decirle a Dios, hey, yo soy bueno, así que tú me vas a llevar al cielo. No hay justo. Jesús mismo le dijo a la gente que estaba alrededor de él en una ocasión, dijo, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. Oye, espérame, si yo doy cosas buenas a mis hijos, eso no me define como malo. Jesús dice que sí. No por dar cosas buenas, sino que dar cosas buenas no me define como un justo. Venir a la iglesia no te define como un justo. Bautizarte no te define como un justo. Hay mucha gente que se bautiza y sigue en su maldad. Cantar alabanzas no te define como un justo. Hay algo mucho más profundo. Así que la justicia propia no nos va a ayudar. Y no nos va a ayudar en este caminar en el que tenemos un enemigo formidable en contra nuestra. No. Así que la justicia propia no funciona. Hay otra justicia que es por las obras de la ley. Las obras de la ley se refiere a hacer o a tratar de cumplir todos los 600 y tantos mandamientos de la ley de Moisés. Ve, este joven rico se acerca con Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Siempre queremos hacer algo,
Y Jesús le dice, como yo creo poniendo la prueba, pues ya sabes, ya conoces los mandamientos, no robes, no mientas, no, etc. Y este muchacho, un tanto arrogante, le dice, todas estas cosas las he hecho desde mi juventud. Y Jesús dice así con doble pulgar, súper, ahora nomás te falta una sola cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego vienes y me sigue. Así que él creía que ya había hecho todos los requisitos, pero sentía que le faltaba algo. Cuando Jesús le dice lo que necesita, porque siempre cuando vamos a querer obedecer las obras de la ley por nuestras propias fuerzas e iniciativa y un afán de impresionar a los demás, nunca lo vamos a lograr, jamás. Porque la ley de Moisés, aunque es perfecta, no nos fue dada para convertirnos en personas justas. Porque Dios mismo sabía que el hombre no podía cumplir a la perfección las exigencias de la ley. Así que había dos cosas. Dios exige la más absoluta obediencia a su voluntad y también amenaza con el castigo eterno a quien no cumple su perfecta voluntad declarada en la ley. Así que dices, ¿qué es esto? Dios me pone una ley que no puedo alcanzar. Es que la ley no fue para que la alcanzaras, sino para que descubrieses tu pecaminosidad, mi pecaminosidad, que no puedo, por más que me esfuerzo, cumplir cada instante de mi vida los mandamientos de la ley que Dios dio a Israel. Nadie puede. Así que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie puede ser hecho justo por cumplir cada mandamiento, porque tarde que temprano en su humanidad va a equivocarse, va a fallar. Por eso Dios instituyó esa forma de resolver su relación con Dios a través de sacrificios. Pero el mismo Dios declara en la palabra que la sangre de los animales no podía quitar la contaminación por el pecado. Era solamente una pausa hasta que la ira de Dios cayera sobre la humanidad y se hiciera justicia, se condenara a los humanos. Pero Dios lo hizo, en lugar de condenar a todos los humanos, lo hizo de otra manera. Así que la ley no puedes cumplirla, nadie puede cumplirla. El mismo Pablo dice, cuando está hablando de la justicia que es por la ley, él describe que él era fariseo de fariseos, era la secta más estricta. Dice, en cuanto a la ley, yo era irreprensible. Nadie le podía señalar, oye Pablo, tú fallaste en esto. Obviamente él está haciendo una declaración exagerada porque no había ningún hombre que cumpliera perfectamente la ley. Dicho una vez más, el que fallaba en algo tenía que ir y presentar una ofrenda por su falla. Pero él está diciendo, de entre los judíos, israelitas más piadosos según la ley, yo era el súper estricto, el que era irreprensible en cuanto a la ley. Nadie podía decirme que yo estaba mal. Pero aquí te va. Hay una justicia que es superior, hablando de la coraza, la que sí te va a proteger. Es la justicia de Dios imputada. Hablemos de esto, justicia imputada. La ley de Dios exige perfección en la vida de los humanos. Esta es una declaración grandiosa. La ley de Dios, cuando tú ves desde Génesis hasta Malaquías, todo lo que Dios exige ahí es perfección del ser humano. Piensa en eso. Dios no está jugando cuando dice, quiero que los humanos sean perfectos. Él no está bromeando al respecto. Él quiere que seas perfecto y la definición de la perfección humana es cuando ves a Jesús. Cuando alguien dice, yo no soy tan malo, compárate con Jesús. Yo soy muy bueno, compárate con Jesús. Bueno, no tanto. Ok, Dios exige perfección. Y la ley
al ser escrita, al ser dada a los hombres, revelaba todas las exigencias de Dios para los seres humanos para que fueran perfectos. La ley de Dios es perfecta. Pero el hombre es incapaz de cumplirla, así que Dios espera la obediencia perfecta de los seres humanos. Es la perfecta obediencia sin error, sin equivocación. Dios espera eso. Tened paciencia, ahorita voy a llegar a una conclusión de esto. Escúchame bien, Dios espera la perfecta obediencia de cada uno de nosotros. Desde antes de que Cristo viniera siempre lo declaró. Así que ve esto. Tú estás en ese contexto social cuando Jesús está caminando aquí en la tierra y están los fariseos con sus vestiduras largas, bien elegantes. Caminarían acá con un porte muy... acá tipo modelos porque eran perfectos. Véanme, yo soy justo, soy perfecto. No soy cualquier israelita, ni siquiera soy licenciado en teología. No soy ni siquiera maestro, soy un doctor de la ley. Así que ellos se sentían que eran los modelos. Y Jesús ve a los discípulos y les dice, si vuestra justicia, si tu vida que llamas vida recta no es mayor que la de los fariseos, no puedes entrar al reino de Dios. Imagínate lo que sintieron, porque veían a los fariseos casi como semidioses. Y Jesús dice, si no superas esa justicia, no puedes entrar al reino. Y ve la impotencia en la que deja Jesús a los seres humanos. ¿Cómo alguien puede cumplir esta condición, ya que es un hecho universal de que no hay justo ni aun uno? Todos pecaron, todos se apartaron. Así que veamos que la única manera es que Dios provea. La única manera es que Dios provea lo que el hombre no puede alcanzar. Necesita ser justo, necesita ser perfecto, necesita ser exactamente como Jesús para entrar al reino de los cielos. Y dices, no puedo, exactamente. Y la única manera de obtener lo que no podemos es que Dios haga algo por nosotros lo que no podemos hacer. Y Dios lo hizo mediante el hecho de que Él envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para cumplir, escúchame bien, la obediencia perfecta de mandamiento tras mandamiento. Jesús como hombre cumplió perfectamente todas las exigencias de Dios en la ley. Era el único humano absolutamente perfecto en términos de la obediencia a Dios. Él era el perfecto justo. Todas las bendiciones de los justos que hablaba el Antiguo Testamento estaban sobre él, porque él obedeció hasta el último puntito de la ley. Y luego, él fue obediente, no solamente en esto, pero obedeció hasta la muerte, porque estaba escrito que el Hijo de Dios padecería, sería crucificado y moriría, y que al tercer día se levantaría de los muertos. Así que la vida de justicia de Jesús, la vida de perfecta justicia de Jesús terminó en la muerte. Él estaba muriendo allí en la cruz por los pecadores. Y aquí la Escritura nos aclara lo que significa esto. Jesús murió en el lugar de cada ser humano pecador que no podía alcanzar la ley. Jesús siendo perfecto, Jesús siendo absolutamente justo, estaba muriendo en la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y este intercambio es sencillamente extraordinario. Así que sobre la base de la vida y la muerte de Cristo, la vida de Jesús sin pecado, es que nosotros obtenemos esta justicia imputada. Así que
Veamos este versículo. Así que por la transgresión de uno, es decir, Adán, vino la condenación a todos los seres humanos. Así también por la justicia de uno, la rectitud perfecta de uno, Jesucristo, vino la gracia a todos los seres humanos para justificación de vida. Te explico más esto. Así que la justificación, no quiero perderte, ponme atención. La justificación es un término legal para declarar a alguien justo, inocente. Debe de haber bases legales para que si estás en un juzgado y eres acusado de algo, seas declarado justo, inocente y salgas por la puerta como inocente. Debe de haber una base legal o demostrar tu inocencia para que no seas condenado por lo que se te está acusando. Así que veamos que la coraza de justicia tiene que ver con la justificación. Cuando hablamos de justicia imputada, estamos hablando de tomar la inocencia de una persona y trasladar esa inocencia al culpable. La culpa es anulada y ahora esta persona es declarada legalmente justa, inocente, como si nunca hubiera cometido esa falta. Ahora, en el Antiguo Testamento hay un versículo que dice que Dios no justificará al impío. Está bien. Dios no tiene por qué declarar inocente a un impío, a un malvado, excepto que haya un acto extraordinario de propiciación o de sustitución en el cual una persona absolutamente perfecta tome el lugar del culpable y la culpa se transfiera al inocente y la inocencia o justicia sea transferida al culpable. Es decir, que ciertamente eres llevado ante el juicio y eres hallado culpable. Imagínate ese momento. Eres culpable, pero alguien entra y él va a tomar tu lugar. Como esa persona va a tomar tu lugar, se hace responsable de todos tus crímenes, de todos tus delitos, de todos tus pecados, de toda tu maldad. Y tú recibes este regalo gratuito. Ahora el juez te mira a los ojos y te dice, eres inocente. Oye, esto como que no es justo. Pero la justicia de Dios es perfecta porque Él no está simple y sencillamente haciéndose de la vista gorda para dejarte libre. Está tomando toda tu culpa, toda mi culpa, todo lo que yo merecía por mis pecados y lo está trasladando a Jesús. Y Jesús estuvo de acuerdo. Por eso fue a la cruz. Por eso fue abandonado por el Padre. Por eso fue maldecido en la cruz. Por eso fue abandonado del cielo y rechazado en la tierra. Experimentó en esas horas que estuvo en la cruz, por ser Él perfecto, lo que es el mismo infierno, la separación de la comunión de Dios. Jesús se hizo culpable, de hecho se hizo pecado, para que nosotros, escúcheme bien, fuéramos hechos la justicia de Dios. Ahora Dios te declara justo. Es decir, perdonó todos tus pecados cuando creíste, eres justo. Una vez más esta declaración. Eres tratado en ese instante como si nunca hubieras pecado, como si siempre hubieses obedecido, como si hubieras vivido la vida como Jesús. Así eres tratado. Y Jesús es tratado en la cruz como si hubiera sido el peor criminal, como si jamás hubiera obedecido la ley. Así es tratado Jesús en nuestro lugar. Así que, si Dios es un Dios justo, dice la Escritura, y Él es el que justifica a las personas que tienen la fe en Jesucristo. Así que esta justificación está asentada en el hecho de que tú ves este cuadro que Dios te presenta y eliges creer
y dices, gracias, recibo la justificación, recibo no solo el perdón de mis pecados, pero la anulación de mi deuda y la imputación de la justicia de Dios que es en Cristo. Te viste con su justicia. Ahora Dios ve a los hijos y a las hijas de Dios como justos en ese momento en que creíste a Cristo, en que creíste el Evangelio, en que creíste que Dios resucitó a Jesús de los muertos, porque Dios justifica a los que creen que Dios levantó a Jesús de los muertos. Dios los declara justos, los declara perfectos. Ahora, la declaración de justos no significa que en adelante tú jamás vas a fallar, es una declaración legal. Ahora veamos esta otra parte. Ve esta porción: el pecador creyente es justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la liberación, el pago que hizo Jesús, a quien Dios puso como el sustituto, propiciación, por medio de la fe en su sangre. Si creíste en su sacrificio, si creíste lo que Dios hizo a tu favor, por medio de su sacrificio, eres declarado justo. Crees todo el cuadro de lo que Dios hizo en la cruz por ti. Eres declarado justo, eso es importante. Así que eres justo, quiere decir que hay una corona de justicia que te ha sido dada. Perdón, una coraza de justicia. Es lo que Pablo está pensando cuando está hablando de la coraza de justicia. Ve lo que dice en esta porción. Dice, y ser hallado en él, está hablando Pablo, no teniendo mi propia justicia. Y hablamos de la justicia propia, de la justicia que es por la ley en el caso de Pablo, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Diga conmigo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Tienes que verlo esto como una vestidura, tienes que verlo como una coraza. Eres justo con la justicia de Cristo porque creíste, porque los injustos no pueden heredar el reino, pero los justos sí. Así que tienes una justicia que te ha sido atribuida, que no lo lograste con un esfuerzo. Dios te declaró justo, perdonado, digno del cielo, solo porque creíste en Jesús. Eso es gracia. Eso es regalo. Dios sabe que no te puedes salvar a ti mismo, y Dios sabe que no, aunque te esfuerces, no puedes lograr la estatura de Cristo. Así que te la regala. ¿De acuerdo? Así que veamos esto. Me falta un aspecto más de la justicia. Piensa en este cuadro. Acabas de ser declarado justo, inocente en ese juzgado. El juez dio el martillazo y la corte declara inocente a Mario. Justo, puede ir en paz. La misa ha terminado, no va. Puedes ir en paz, eres inocente. ¡Wow! Sale de ese juzgado y dice, ¡yes! Ahora sí, libre de culpa. Voy a divertirme un poco. Es que al cabo estoy vestido con la justicia de Cristo. No va a pasar nada si peco un poco. ¿Eso es lo que hace alguien? No, definitivamente no. Veamos lo que dice Pablo. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Hasta ahí estamos bien? Y luego Pablo añade, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Esa palabra a fin de que, es decir, Dios, dice Pablo, Dios me ha justificado por haber creído en Cristo. Dios te ha justificado, te ha declarado inocente, te ha declarado justo, eres apto para el cielo. No es una licencia para pecar. Finalmente la justicia de Dios me cubre y no hay problema. No, Pablo dice, he sido justificado, ha sido justificado a fin de, esa palabra a fin, esa frase está definiendo un propósito,
y un proceso. Así que eres justo, ¿para qué? Para seguir conociéndolo, para conocer el poder de la resurrección, es decir, de la vida nueva, para participar de los padecimientos de Cristo y para en su momento llegar a conocer la resurrección aquel día. Así que hay un caminar después de que Dios te declara justo, eres inocente, ahora sales de ese juzgado y dices, ahora voy a vivir para seguir conociendo a aquel que dio su vida en la cruz por mí, para amarlo, para conocer el poder de la resurrección en mí, lo que me dio vida, para conocer la vida nueva que Él tiene para mí. Voy a seguir caminando en esa justicia. Aquí te va esta explicación, porque la justicia después de salir del juzgado es la justicia práctica, que es lo que se llama santificación. Así que eres justo, Dios cambia tu naturaleza, te da su espíritu y ahora puedes caminar en obediencia, en fidelidad a Dios. Mucha gente se equivoca, viene a la iglesia, Dios le resuelve los problemas y se olvida de Dios. Ya, no está caminando con Dios. No, aquel que ha tenido un encuentro con Cristo ha sido justificado y comienza a caminar con Él, comienza a buscarle a Él, comienza a amar su palabra, comienza a obedecer todo lo que el Señor le pide que haga en todas las circunstancias, porque es la vida de un justo, es la coraza de justicia. Dios te da la coraza, pero tú te la pones. Asumes eso. Así que es como si alguien trabaja de barrendero, y no está mal trabajar de barrendero en una empresa, pero es tan fiel, vamos a decirlo así, en este contexto muy humano y burdo, es tan fiel en su trabajo que lo ascienden a gerente. Y él le da una oficina. Ok, ahora soy gerente. Él no va a volver a agarrar la escoba ni a portarse como un barrendero. No, él tiene que tomar la actitud. Ahora soy gerente, tengo que tomar una actitud responsable. Me han confiado mucho, así que voy a trabajar como un gerente. Voy a administrar todo lo que pusieron en mis manos. Y voy a propiciar que esta empresa crezca. Voy a ser de ayuda a todos los subordinados. Empiezas a caminar como un gerente. Así que Dios te hace justo y ahora te toca caminar como un justo. Porque esta es la coraza de justicia, caminar la justicia práctica, la santificación. Escúchame bien, mientras que la justicia imputada, la declaración legal de que eres justo, es instantánea, la santificación o la justicia práctica es progresiva. Ningún hijo de Dios que ha sido justificado es absolutamente perfecto en su conducta inmediatamente después de que creyó en Cristo. Hay un camino, hay un proceso. Seguir conociendo a Cristo, seguir conociendo su amor, seguir siendo renovado, seguir pegado a Él, al cuerpo de Cristo. Otra declaración, que no hay santificación progresiva si no hay justicia imputada. Es decir, no has tenido un encuentro real con Cristo, tus pecados no han sido perdonados, tu esfuerzo en hacer las cosas es otra forma de decir que estás viviendo tu justicia propia. No, primero debe de haber una transformación interna. Primero debes haber nacido de nuevo, haber conocido a Jesús y entonces comenzar en la santificación progresiva, caminar en obediencia al Señor. Y peor aún, esta declaración sin justicia imputada, ni práctica, no hay coraza. Eres presa del diablo. Eres presa del diablo si no hay una justicia imputada, no hay una justicia práctica. Y sin coraza no hay protección. Porque los que han sido justificados vivirán, escúchame bien, los que han sido justificados vivirán para obedecer al Señor. Los que han sido justificados demostrarán su justicia obedeciendo al Señor. ¿Me crees? Y todos los días dependen de su gracia, yendo al trono de la gracia. Ve, estas palabras se le dicen a los cristianos de aquel entonces. Dice,
limpiémonos. Pablo se está incluyendo. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Significa que hay un proceso a lo largo de tu vida en que tienes que ser examinado y quitar todo lo que no tiene nada que ver con Cristo. Todas las cosas, las secuelas de tu vida pasada tienen que ser limpiadas. Y luego dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es muy importante en la santidad o en la justicia práctica. Y ahorita va a cobrar sentido. Ya casi estoy acabando, faltan 2 horas. Rápido. Así que la santidad, que es la consagración a Dios, es apartarte del mal y consagrarte a hacer la voluntad de Dios. La santidad y el temor de Dios son 2 temas centrales en las Escrituras. El cristiano es llamado a perfeccionar o completar la santificación. Con la misma gracia que te salvó al principio, tú comienzas a crecer en tu santificación o consagración al Señor. Por lo tanto, la santidad no es algo que nosotros producimos por nuestro esfuerzo. Escúchame bien, esto es sumamente importante que lo entiendas para no convertirte en un legalista. La santidad fluye de tu temor de Dios. El temor de Dios, dice el proverbio, con el temor de Dios los seres humanos se apartan del mal. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Cuando piensas en temor de Dios, tienes que pensar en que cuando contemplas a Dios, estoy hablando literalmente que por la revelación del Espíritu Santo, por tu relación con las Escrituras, contemplas a Dios en su pureza, en su santidad, en su perfección, en su justicia, en su ira. Piensas en su fidelidad perfecta. Piensas en todo lo increíblemente maravilloso que es Él. Cuánto aborrece la maldad y cuánto ama la justicia. Entonces, la piensas 2 veces para rebelarte en contra de Él. ¿Me estás escuchando? Temor de Dios es que ves las Escrituras y ves cómo Dios trató a la gente que conociéndolo a Él se rebeló a pesar de que lo conocieron. Piensas en un Saúl, en cómo lo trató Dios, le dio oportunidades y todo lo que tú quieras, y después dijo, me hartaste, Saúl. Y luego piensas en cómo Dios trató a Israel porque no temieron, no respetaron a Dios. Y cómo Dios en un día, debido a la idolatría de ellos, mató a 28,000 por la rebelión de Coré, mató a otros tantos, se los tragó la tierra. Y luego ves a Ananías y a Zafira, ayer discutíamos sobre eso en la casa, por mentirosos y por ladrones, Dios los mata. Pues es que vendimos una propiedad y la vendimos en tanto y pues aquí está el dinero. ¿Era cierto que la vendieron? Sí. ¿La vendieron al precio que dijeron? No. ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? Le dice el apóstol. Ahora vas a caer muerto. Y luego viene la esposa otra vez. ¿Vendieron en tanto el terreno? Fíjate que sí, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Mira, ya llevan a tu esposo. Ahora te van a sacar a ti con los pies por delante. Y ahí muere. Temor de Dios es saber que cuando Dios advierte, cuando Dios avisa, Él no está bromeando. Así que con el temor de Dios es el respeto a su santidad, es el respeto a su justicia, es el respeto a todo lo que es sagrado. Y tú, porque amas y respetas a Dios, te apartas del mal. Porque la rebeldía, la desobediencia crasa delante de Dios es simple y sencillamente la mejor oportunidad de Satanás de destruir tu vida. Si eres un justo que ha sido justificado porque creíste, entonces camina en justicia. Tienes que completar el resto de tus días, el perfeccionar, completar tu consagración a Dios sin que haya el último día de tu vida algo conscientemente pecaminoso que tú estés aprobando. Qué recia nos está dando la palabra.
Tienes que terminar tus días en la tierra sin que nada te estorbe en tu avance, que conscientemente tú estés aprobando. Muchos problemas en las familias, en las relaciones, en los matrimonios, son por la falta de la coraza de justicia. Es decir, dicen, soy justo, pero no te ponen la coraza. Entonces te justificas y decís, no, pues es que me tienes que aguantar, es mi temperamento. Mira. ¿Por qué te tengo que aguantar? Aguántame tú a mí. Y entonces empiezan los problemas. Porque no llevas a crucificar tu carne. Escuché un comentario muy interesante. La terapia no ayuda para vencer la carne. La terapia no ayuda para vencer esos impulsos pecaminosos, esas emociones influenciadas por el diablo, esos sentimientos que te causan actitudes pecaminosas. La terapia no ayuda. Pero si te pusieras a buscar a Dios de 12 a 20 horas por esa situación que te está haciendo resbalar, buscar a Dios con todo tu corazón, humillarte delante de Él y estar en su palabra, lo resolverías definitivamente. Que no es suficiente la cruz, no es suficiente el poder que levantó a Cristo de los muertos que habita en nosotros. Es más que suficiente. Más que suficiente. Así que te tienes que limpiar, me tengo que limpiar de todo lo que me está estorbando en mi caminar con el Señor. No justificar, dicho en esa forma, los pecados tuyos, como decir, pues bueno, así soy, así me criaron. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Y tú qué culpa tienes de mi crianza pasada? Cada quien tiene que ir y estar en la presencia y en la palabra y corregir, rendir tus actitudes, rendir tus emociones y sentimientos, tus explosiones de ira y tu enojo y tu corazón resentido y amargado que lastima a todos alrededor. Tienes que rendirlo todo ahí. Porque Satanás usa tus emociones y tus sentimientos para destruirte y destruir las relaciones con los demás. Las emociones y sentimientos no son malos, pero en las manos de Satanás es lo peor que te puede ocurrir. Porque los sentimientos y las emociones desbordadas de una manera negativa te llevan a tomar decisiones verdaderamente destructivas. Veamos a Lot. ¿Ya se cansaron? ¿Dijeron amén? Dice así, hablando el apóstol Pedro de Lot. Tú sabes, Lot fue sobrino de Abraham y en un momento de sus vidas se tuvieron que separar. Abraham le dijo, escoge donde quieras vivir. Si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha o al revés. Lot se fue al lado donde estaba más verde, más bonito. Yo creo que si yo veo eso, a lo mejor me voy por lo verde y todo de las plantas, estaba chida. Pero Lot no midió las consecuencias de su decisión y fue a vivir a Sodoma. Y dice así Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre, ¿qué? Justo. Es una increíble declaración. Porque Dios no declara justo. No había Biblia. No había Biblia. No había cultos, no había pastores. Él vivía en una sociedad verdaderamente corrompida. ¿Cómo es que lo declara justo? Estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre justo, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Ve esto. La justicia de Lot es igual por gracia, la declaración que Dios hace de Lot como un justo es aparte de la Biblia. Él no tenía Biblia, no había Biblia, solamente su propia conciencia. Él sabía que lo que estaba ahí viendo estaba mal. Su conciencia le decía que estaba mal. Así que la conciencia es un buen motor para guiarnos en ciertas circunstancias. Así que no fue por un esfuerzo humano de quiero ser justo. Simple y sencillamente él, al obedecer la conciencia, estaba procurando agradar
lo poco que sabía de Dios, porque Dios no se había revelado tanto como tú dices que se te ha revelado a ti. Él con una poca de luz pudo discernir que lo que estaba pasando a su alrededor no era correcto y se afligía. Ahora, si Lot pensara como muchos hoy en día piensan, escucha bien, esto es importante. Si Lot pensara como muchos piensan de la iglesia, lo de menos era que Lot participara un poquito de la maldad. Bueno, no voy a ser tan malo como ellos, una escapadita. ¿Qué tiene? Un ratillo nada más. O si Lot viera todo eso y él se riera, se le hiciera graciosa la maldad de la cual estaba rodeado, niños perversos, inmorales, niños, adultos y viejos, todos los niños, todos estaban corrompidos, habían sido corrompidos en esa sociedad. Si él se riera y dijera, hijo, qué bárbaro, me da risa que estos estén haciendo esto. Sería más o menos parecido a cuando estás en la tele y sale algo indecente, algo grosero y te sueltas riendo. No, Lot era un justo y él no participaría ni tantito de eso. Estamos tan acostumbrados a convivir con la maldad alrededor que se nos hace graciosa. A Lot no. Y no tenía Biblia. No tenía tantos cursos, no había grupos de casa. Él simplemente, dentro de su ser, había un rechazo hacia las obras perversas. Eso es algo que resume la vida, el corazón de una persona justa, que lleva la coraza. No era perfecto. ¿Qué sientes tú cuando ves la maldad? ¿Qué sientes tú cuando estás en la tele y sale algo que sabes que no es correcto? Pues todas las películas sale algo, ¿no? Lot haría algo diferente. Yo le dije a mi esposa, ve, el día en que vamos a tener que deshacernos de la televisión. En donde quiera estás viendo cosas. Donde quiera te están bombardeando. Y es muy cansado estarle moviendo el control. Prefiero apagar la televisión. Hay gente que se ríe del adoctrinamiento de los niños y de la licencia que sus padres les dan para que se operen y se cambien de sexo. Se ríen. En lugar de afligirse, en lugar de llorar, ser quebrantados. Lot no se dejó y a Dios le pareció bien no dejarse influenciar por lo que veía. A Lot le pareció apartarse, no participar de absolutamente nada, no aplaudir, no reírse, no celebrar la maldad. Y se enfocó en agradar a Dios. Yo no sé por qué no se largó antes, no, de ese lugar, estaba muy cómodo. Así que tú puedes pensar en Noé también. Dios le dijo, eres el único justo que he hallado en toda la población de la tierra, así que tú y tu familia los voy a salvar y a todos los voy a destruir. ¿Por qué? Porque estaban en la tierra para marcar la diferencia. ¿Para qué estás tú aquí? Noé y su casa estaban en la tierra para marcar la diferencia. Todos lo veían, todos veían a Noé y todos veían a Lot y decían, este es diferente. Este y su familia son diferentes a nosotros. Así que Dios envió a unos ángeles y rescató al justo Lot. Así que Dios va a enviar a Jesucristo y va a rescatar a los que son verdaderamente justos.
No te sorprendas si algunos se quedan aquí en la tierra, porque su justicia era artificial, porque no había una justicia práctica en sus vidas. No te sorprendas que al cabo de un poco tiempo Cristo aparezca y su iglesia, los verdaderos justos, salgan y voltees y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué me quedé? Es mejor que lo arregles ahora. ¿Cómo se ve la coraza de justicia puesta? ¿Podrías venir, Dani, con el piano? Estoy acabando. Voy a leer algunas porciones rápidas de lo que es una definición de cómo se ve un justo aquí en la tierra. Alguien con la coraza de justicia va a vencer siempre. Pablo le dice a los justos, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares, como estrellas, en medio de un cielo oscuro. ¿Cómo se ve un justo? Un justo sale y se mueve entre la cultura y se ve diferente, resplandece. La gente lo ve, la ve, dice, esa persona es diferente. Es irreprensible, por más que le busco algo que esté mal, no le hallo. Me cae gordo, quisiera encontrarle un error o algo para echárselo en cara, pero no lo encuentro, irreprensible. Cómo me cae gorda la gente que publica en Facebook, ser cristiano no me hace perfecto y sin pecado. ¡Debería! Entonces, ¿en qué nos vamos a diferenciar del mundo? Si no somos irreprensibles, si no somos alguien que está brillando en un mundo de perversidad, siempre justificando nuestros pecados, en lugar de glorificar a Dios con una vida que se extiende a ser semejante a Cristo. Dicen Tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que seas completamente diferente en todo a lo que es el mundo, consagrado a Dios. Esa es la justicia puesta como coraza. Es decir, que te abstengas de la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual, escúchame bien, no solamente es que dos jovencitos novios se acuesten, es inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es mucho más que solamente eso. La inmoralidad sexual comienza en la codicia del corazón. No solamente es sentarse y ver la pornografía, que es inmoralidad, pero codiciar en el corazón a alguien que no es tu esposa, tu esposo, es inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual es vestirse de manera provocativa, porque sabes que tienes atributos y sabes que los hombres te van a admirar. Te sientes importante, valiosa porque ven tus curvas o lo que sea. Es inmoralidad sexual, porque estás haciendo tropezar a otros. Y justificas esta conducta diciendo, no, pues ellos son los que te tienen que cuidar. No, eso es falta de amor. Eso es falta de amor. Y lo mismo hacen los hombres. No quiero ser tan gráfico, pero muchos hombres, en verdad, son descuidados en su forma de vestir, sus pantalones ajustados, completamente embarrados. Y ahora las mujeres en esta época son mucho más visuales. Y no tienen consideración de que alguna persona puede estar luchando para vencer la lujuria y se visten de forma provocativa, hombres y mujeres. Y están pecando de inmoralidad, pero la voluntad de Dios es vuestra santificación, que te aparte de inmoralidad sexual. Cuando tienes motivaciones equivocadas para acercarte al sexo opuesto, para experimentar lo que sea que es inapropiado, es inmoralidad sexual. Y la voluntad de Dios para los justos es tu santificación, que dejes esas cosas de lado y vayas a hacer la voluntad del Señor.
cuando andas en inmoralidad sexual, tienes la puerta abierta al enemigo. Examínate. Tesalonicenses también dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Así que todavía no acaba la santificación. Pablo está orando una bendición, que el mismo Dios de paz te santifique por completo, espíritu, cuerpo y alma. Es decir, en todas las áreas de tu vida necesita operar la gracia de Dios para santificarte, para mostrarle qué es lo que está mal. Y lo dejes de lado. Todo lo que hace que los seres humanos allá afuera te vean y te digan, mira, tú te dices cristiano y haciendo esto. Todo eso debe de ser echado fuera. Ciertamente todos por descuido fallamos, pero te tienes que levantar y dejar eso, porque Efesios dice, nos hace una llamada para que vivamos la vida dignos de Jesucristo, dignos del llamamiento. Eso es santificación. Irreprensibles en espíritu, cuerpo y alma, hasta la venida del Señor. ¿Cuándo va a venir Jesús? No sé, pero mi meta es trabajar con Dios para que yo sea irreprensible hasta ese día que Jesús aparezca en los cielos. Que el mundo no tuvo nada de qué acusarme, que todo lo puse bajo la sangre del Señor, y que comencé a vivir una vida práctica de justicia, confiando en la justicia de la cruz y en la presencia del Espíritu Santo en mí, para obedecer la palabra que me ha dejado. Si no vives en ese enfoque, estás perdido en las cosas temporales, en la complacencia de la carne. Si no tienes una mentalidad fija en el retorno de Jesús, va a ser muy fácil embarrarse en el pecado de este mundo y en tu propia carne. ¿Cómo se ve entonces un justo con la coraza puesta? Así que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Así que mandamientos son órdenes que Dios le da a los justos. Y si vas a traer la coraza, significa que vives en obediencia a su palabra, a todo lo que sabes y a todo lo que te encuentras en la Escritura. Escúchame bien. No significa que de la noche a la mañana ya eres un obediente perfecto. No. Que estás encontrándote con los mandamientos del Señor y porque amas a Jesús los obedeces. Jesús dijo, si me amas, vas a obedecer mis mandamientos. Amas a Jesús, no vas a postergar la obediencia por ninguna razón. No voy a postergar la obediencia por ninguna razón. Hay una guerra y no le voy a dar lugar a Satanás. Sus mandamientos son justicia. Abraza los mandamientos de Jesús. Es tu vestidura de justicia, son tus armas de justicia. Y luego dice, ahora pues, Israel, pueblo de Dios, ¿qué es lo que el Señor tu Dios quiere de ti? Sino que, escucha bien, que escuches cuidadosamente todo lo que te dice y obedezcas por tu bien los mandamientos. Dios no se beneficia necesariamente por nuestra obediencia. Es nuestro bien, es nuestra protección vivir en obediencia. ¿Cuántas cosas no estás obedeciendo ahora que sabes que deberías obedecerlas? Es la justicia práctica. Recuerda que la justicia práctica no te lleva al cielo si antes no has tenido un encuentro con Jesús, que Él te declare perdonado, justo, inocente. Ve, otro parecido. Él te ha declarado, oh humano, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Él demanda? ¿Qué es lo que el Señor demanda de ti? Sino que practiques la justicia. Diga practicar la justicia. Practicar la justicia. Justicia práctica es santidad. Que practiques, eso es todos los días. Eres futbolista, que amas el fútbol, practicas todos los días. Eres un justo, practicas la justicia, es lo que te pide Dios. Que ames misericordia. ¿Qué significa amar la misericordia? Dos cosas: estar dispuesto a perdonar las ofensas y estar dispuesto a compadecerte y ayudar a los más desvalidos. Que andes humildemente con tu Dios,
Todos los días dependes de Él. Todos los días sabes que si Él no hace algo en tu vida, tú te vas a extraviar. Dependes de Él, te humillas ante Él. La soberbia, la arrogancia, la autosuficiencia y la altivez, el orgullo, te preparan para que Satanás te dé un abrazo y un beso y te diga bienvenido al infierno. Luego dice la Escritura, como hijos obedientes, di conmigo hijos obedientes. Esta es justicia, como hijos e hijas obedientes. No se dejen moldear por los deseos que antes tenías en tu ignorancia, cuando no conocías al Señor, sino que así como aquel que te llamó es santo, puro, sin mancha, perfecto. Sean ustedes también santos. ¿Cómo le hago para ser tan santo como tú? No puedes, solamente en la meta. Estás enfocado en Él, en depender de su gracia, en depender de lo que Cristo hizo. Pero estás ocupado en crecer en santidad, en consagración a Él. Eso es tu coraza de justicia. Sean santos porque yo soy santo. Escucha a Dios decirte, quiero que seas santo como yo soy santo, porque yo soy santo. Sé santa porque yo soy santo. Es decir, si te vas a decir que eres un hijo de Dios, te tienes que parecer a mí. Tienes que hacer las elecciones que haces como si yo mismo las hiciera. Tienes que caminar como mi Hijo Jesús caminó aquí en la tierra. Como hijo obediente, tienes que caminar en santidad porque Dios es santo. Dios no necesitó tu perfección para salvarte, pero demanda tu perfección y mi perfección para caminar a lo largo de esta vida si nos vamos a identificar como hijos de Dios. Y luego Jesús nos da el remate. Por tanto, sean ustedes perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Escúchame bien, Jesús es perfecto cuando dijo eso. Jesús no le encuentras tacha, absolutamente. No le encuentras error, no le encuentras maldad, no le encuentras nada malo. Y Jesús dice, sean perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Jesús no está bromeando. Él sabe que no puede ser perfecto, es decir, en tus fuerzas. Pero sabe que Él va a morir para que esa justicia perfecta venga y te sea por vestidura. Y el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a dar la revelación de todo lo que necesitas del consejo de Dios en la palabra. Entonces, ahora sí puedes caminar para ser perfecto. Para que en medio de una generación torcida, tu familia venza. Tu matrimonio venza. ¿Traes la coraza puesta o la guardaste? Así que la verdadera justicia es contraria a la desobediencia, a la rebeldía, al libertinaje y a la gracia barata. Que te dice, bueno, no te preocupes, pues todos pecan. Ya, no. La verdadera justicia es el camino de la perfección, el camino de la semejanza a Cristo. La verdadera justicia parte del hecho de que somos hijos de Dios y que nuestro alimento es la palabra. Escucha, ya estoy acabando, te lo prometo. Es que cada día estás buscando la presencia de Dios. Cada día no haces oraciones de 5 minutitos. Estás en la presencia hasta que Él se manifiesta. Y estás en la palabra, la abres, escucha, este es mi final. Abre la escritura con un corazón, decir, Señor, háblame. ¿Cómo estoy supuesto a vivir como esposa, como esposo, como padre, como madre? ¿Cómo estoy supuesto a vivir como hijo, como hija? ¿Qué es lo que esperas de mí para parecerme más a Jesús? Habla mi vida. ¿Cómo estoy supuesto de caminar en la escuela, en el trabajo? ¿Cómo estoy supuesto de hablar como un hijo de Dios? ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿A cómo debo de tratar a mi esposa?
a mi esposo, a mis hijos, cómo estoy supuesto a servir con las capacidades que me has dado. ¿Qué esperas de mí? Háblame en tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia, Señor. Porque quiero ser como tú, quiero caminar como Jesús. Sí, sé que me falta mucho para parecerme a Jesús, pero es mi anhelo cada día. Quiero ser como Jesús. Háblame, háblame. Tu palabra es verdad, tu palabra está viva. Háblame, por favor, atraviesa mi alma. Quiero ser santo porque tú eres santo y avanzar en mi perfección, que el mundo pueda señalarme. Y si me va a condenar el mundo, que me condene, porque soy un hijo de Dios, que manifiesta la perfección de Jesús. Así que Dios te habla y te dice: haz esto, deja esto, añade esto a tu vida, y tú obedeces, porque eso es lo que hace un justo. No postergas la obediencia. Te levantas cada día porque sabes que hay una batalla y no puede haber una hendidura, una raja en tu coraza, porque por ahí va a entrar un dardo. Por ahí va a comenzar a carcomerte el enemigo. Si sabes que eres proclive a publicar cosas depresivas en el Facebook, sabes y debes de saber que el enemigo te está usando, está destruyéndote desde tus sentimientos y emociones. No, eso no hacen los justos. Los justos se levantan y hablan la verdad, lo que Dios ha dicho, no lo que sientes, sino lo que Dios ha dicho. Abre la escritura y Dios te habla y dice: Señor, yo te creo, dame la gracia, dame el poder ahora de levantarme y poner en práctica esto. Y te levantas y lo haces, punto. Porque más bienaventurado es aquel que pone en práctica la palabra que el que la escucha. No puedes enfrentar las cosas de este mundo si no vives en justicia práctica. No puedes levantarte a echar fuera demonios y gritarle al diablo de que se va a morir si tu vida no está en obediencia a la palabra, en las cosas que sabes que Él te ha hablado. Si eres rebelde contra tus padres, obstinado, obstinada, rebelde, si no te sometes a tu marido y eres irrespetuosa, si no amas a tu mujer tiernamente como Jesús a la iglesia, no esperes ganar la batalla si no tienes una vida práctica. Estás en rebelión contra Dios. El diablo no es un instrumento de castigo. El diablo solamente estaba esperando que le abriera la puerta. No, justicia práctica está asida, cimentada en la justicia de Dios, que es por medio de Cristo. Ve. De nada sirven las riquezas en el día de la ira, el día en que Dios viene a juzgar la tierra, pero la justicia te librará de la muerte. La justicia que es en Cristo, la justicia práctica como un derivado. La justicia del íntegro endereza su camino. ¿Eres justo? Entonces eres íntegro. Significa que eres la misma persona aquí en la iglesia, eres la misma persona en tu casa, eres la misma persona en el trabajo, eres la misma persona con tus amigos allá afuera inconversos, eres la misma persona porque eres un justo. Y esa justicia va a enderezar tu camino cuando estés a punto de salirte. Pero el malvado caerá por su impiedad. La justicia de los rectos los va a librar. En la batalla espiritual que enfrentamos ahora, la justicia de Dios en Cristo, cuando la has abrazado y te pones esa coraza, te va a librar. Sin esa justicia no puedes ganar. Sin esa rectitud no puedes ganar. Pueden venir los de la alabanza. Último versículo, cuando al final de la historia Dios nos abre el velo y habla de los justos en medio de la batalla espiritual que han enfrentado aquí en la tierra.
Dice, ellos le han vencido al enemigo. 3 cosas. De veras, esto es lo último. Le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Si vas a vencer, aquí te va. Por la sangre de Jesús no es la invocación supersticiosa de la sangre de Cristo. Han vencido porque creyeron y se mantuvieron creyendo en la obra perfecta terminada de Jesús. Número 2, por la palabra de su testimonio, significa que hay coherencia en lo que ellos dicen y lo que ellos hacen en su vida. Satanás no puede acusar a alguien que es coherente. Es decir, tú hablas y dices lo que tú sabes que es la verdad, pero también vives. Satanás no puede contra eso. Coherencia entre tu testimonio hablado y tu testimonio vivido. Y luego dice, porque menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Esto dio una victoria? Sí. Pablo escribe, porque no estimo mi vida preciosa, valiosa, como para buscar sobrevivir. No. ¿Ve lo que dice? Pablo no está esperando sobrevivir o ser famoso. Dice, no estimo, no hago caso de ninguna cosa, ni estimo preciosa, valiosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí. No estoy luchando para sentirme valioso o aplaudido o tener mi autoestima arriba. No. No quiero ser agradable para que los demás me admiren. No. Menosprecio mi vida y la uso, la invierto para agradar a aquel que me tomó por soldado, sin importar el costo o las consecuencias. Por eso vencieron, porque mantuvieron su fe en la sangre. Hoy en día mucha gente se está apartando de ello. Mantuvieron su fe en el sacrificio. Porque hay coherencia entre lo que dices y haces, entre lo que dices que sabes y cómo se ve en tu vida. Satanás no puede contra esas 2 cosas, pero tampoco puede contra una persona que decide abrazar el llamado, correr el riesgo inclusive de perderlo todo por seguir haciendo la voluntad de Dios. Eso es traer la coraza de justicia. Nunca vas a perder. Nunca, nunca vas a perder. Nunca. Aquel día que venga Él, si pusiste tu confianza a lo largo de tu vida en lo que Cristo hizo, si alineaste tu caminar con tu hablar, y si lo diste todo por causa de Él, menospreciaste tu vida, no quisiste preservar tu comodidad o lo que sea con tal de agradar a Él, a pesar del costo, tú no vas a perder, tú vas a ganar. Porque habrás demostrado que eras un verdadero justo. Entonces Dios enviará a Cristo por ti y te llevará con Él. Si de pronto ves que muchos cristianos están desapareciendo y tú te quedaste, que salga de tu boca esta frase, me da mucha risa que digas, ya valió queso. Sí, ya valió queso. Perdiste. Porque nunca te rendiste desde tu corazón a Jesús. Porque nunca viviste para Él. Nunca creíste en el sacrificio simple pero profundo de Jesús por ti. Siempre quisiste hacer lo tuyo, pero hoy puede ser un día en que cambie. El día que te rindas en verdad a Jesús, te comprometas a ponerte la coraza de justicia, ese día vas a ver muchas victorias. Pero el diablo no quiere. El diablo te quiere tener ahí, confiado en tu carne, confiado en tus fuerzas, despreciando la cruz y queriendo sobrevivir en medio de todo.
queriendo preservar todas las cosas que al final van a ser destruidas. No, el diablo quiere tenerte ahí. Tienes que levantarte y pelear. Tienes que levantarte y pelear. Este mundo no se va a poner mejor, se va a poner peor. Muy pocos van a sobrevivir. Muy pocos. Vale la pena que te levantes por ti, por tus hijos, por tus nietos, si Cristo no viene antes. Jesús es tu única salvación. Su obra es tu única esperanza. Su presencia, su espíritu es lo único que te va a mantener en la dirección correcta. Y va a confirmar con su palabra cuando lo obedezcas que su mano está sobre ti para que ganes, para que venzas. Ponte de pie. ¿En dónde está tu confianza, hermano y hermana?